a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. 4 días estuvo en nuestro país el Papa Francisco, varias alocuciones, 2 homilías. ¿Qué mensaje nos dejó a los ecuatorianos el vicario de Cristo? Lo vamos a analizar en este programa con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la señal web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. 30 años tuvo que esperar el Ecuador para volver a contar con la presencia de un papa. La visita del Papa Francisco esta vez tenía algo muy especial. Es el primer líder católico latinoamericano. Veamos enseguida un resumen de lo que fue su visita. Una agenda de 4 días cumplió el Papa Francisco en su visita por el Ecuador. Al país arribó el domingo 5 de julio a las 14:44 y partió el miércoles 8 de julio al mediodía con destino hacia Bolivia. Francisco, el primer papa latinoamericano y de origen argentino, con 78 años a cuestas, cumplió una nutrida agenda en el Ecuador. Realizó una misa campal en Guayaquil, otra en Quito. Efectuó una visita protocolaria el presidente de la República, Rafael Correa, en Carondelet. Se reunió con académicos y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de la capital, atendió los discursos de la sociedad civil en la iglesia de San Francisco, visitó la iglesia de la Compañía y finalmente pasó por el asilo de las Hermanas de la Caridad en Tumbaco. En sus discursos el Papa Francisco hizo las siguientes referencias. Sobre la familia. En el ámbito familiar las personas reciben los valores fundamentales del amor, la fraternidad y el respeto mutuo, que se traducen en valores sociales esenciales y son la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. Los bienes. Los bienes están destinados a todos y aunque uno ostente su propiedad, que es lícito, pesa sobre ellos una hipoteca social siempre. Sobre la casa común. Nosotros hemos recibido como herencia de nuestros padres el mundo, pero también recordemos que lo hemos recibido como un préstamo de las generaciones futuras a las que se lo tenemos que devolver y mejorar, y esto es gratuidad. El diálogo. El diálogo es necesario, es fundamental para llegar a la verdad, que no puede ser impuesta sino buscada con sinceridad y espíritu crítico. El Papa Francisco inició con el Ecuador su primera visita a Latinoamérica, y tras recorrer la mitad del mundo, estaba previsto que aterrice en Bolivia y Paraguay. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Torres. ¿Cuál es la sensación que le dejó el Papa Francisco tras su visita a nuestro país? ¿Tuvo un mensaje a su criterio evangelizador o político? Evangelizador y religioso. El Papa no utilizó en ninguna de sus alocuciones la palabra redistribución, palabra que había sido utilizada en varios discursos oficiales por el régimen gobernante. Luego de los mensajes, lo que está claro es que al Papa, a la Iglesia y a la doctrina social de la Iglesia no se la puede entender desde una visión completamente cerrada, no tiene una sola interpretación. En cada uno de sus mensajes, el Papa demostró la apertura de su mensaje, que es el mensaje de la Iglesia, el sentido mismo de la doctrina social de la Iglesia, para penetrar todos los espacios. Una encíclica, la más reciente, Laudato Si, que por algunos ha sido interpretada como una invocación al ambientalismo más radical, y por otros lo que se ha visto es un llamado a entender mejor la relación hombre-naturaleza y Dios. Ha generado un debate muchas veces infructuoso, porque no se ha entendido, por ejemplo, que esa encíclica tiene 3 dimensiones. Una es la teológica, otra es la política y otra es la económica. En la teológica no hay discusión, el asunto es claro, el mensaje del Papa está en la línea
de lo que han dicho otros papas. En el ámbito económico, lo que dice el Papa en esta encíclica, Laudato Si, es básicamente cómo tienen que aprovecharse los recursos, cuáles son los perjuicios de una explotación exagerada. Y en el ámbito político, básicamente trata de redefinir el rol del Estado frente al medio ambiente, los procesos de globalización. Por ello es que no es muy simple 20 segundos. entender estos mensajes, y el Papa nos dio una gran lección de claridad en todo lo que dijo, de muchísima humildad y, por supuesto, de gran espiritualidad. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta, ¿evangelizador o político? Creo que lo que el Ecuador pudo vivir es el mensaje de un hombre que es un hombre de fe, pero que sin embargo no deja de mirar también las condiciones concretas del mundo, y no deja de mirar también las condiciones concretas de la región. Me parece que esto es importante reiterar. El Papa encuentra y al mismo tiempo agradece, por ejemplo, al presidente de la República las coincidencias respecto del ordenamiento mundial y las implicaciones que tiene también el asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas respecto del tema del medio ambiente. De tal forma que creo yo que lo que pudimos escuchar es un hombre de fe, pero un hombre que no deja de mirar también la realidad de su tiempo, la realidad del mundo, de la sociedad y obviamente de la región, a la que además conoce por ser latinoamericano, que creo que es otra característica importante que ahora se puso de manifiesto. Un hombre que es latinoamericano, que es jesuita, que tiene una visión clara respecto de los problemas y también del papel que la Iglesia debe jugar en este momento. Creo que se hicieron importantes llamados para que se pueda reflexionar a nivel de lo que es la sociedad, a nivel de los sectores políticos, también del papel que deben cumplir la sociedad civil, y yo diría también hay un llamado muy fuerte a la Iglesia, también hay un llamado de cuestionador a la Iglesia incluso, de tal manera que creería yo que aún el Ecuador tiene que profundizar esta palabra del Papa, tiene que aún profundizar los mensajes que se establecieron, y ojalá que en el Ecuador sí pueda existir, luego de haber transcurrido ya la visita del Papa, también pueda existir reflexiones que ayuden a que la vida política y la vida en general en el país pueda asumirse las palabras del Papa Francisco. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, si bien usted ha manifestado que el mensaje del Papa Francisco sin duda fue evangelizador, a su criterio, ¿no cree que hubo también ese llamado de atención que la oposición esperaba para con el gobierno? A propósito de lo que expresó el Papa a su llegada el pasado domingo a nuestro país, cuando señaló que el pueblo ecuatoriano se ha puesto de pie con dignidad, particularmente centrándonos en esta parte de su discurso a su llegada al Ecuador. Según la oposición, se refería a las manifestaciones en contra del gobierno. ¿Qué cree usted? Mire, el Papa, como cualquier otro Papa, tiene el suficiente grado de prudencia y de sabiduría para decir lo que debe decir y para callar cuando no tiene que decir. Sobre esa expresión se han dado algunas interpretaciones. Yo estimo que fue una expresión reconociendo el derecho de los ciudadanos para ponerse de pie y decir lo que piensan. Otros han dicho no, fue un reconocimiento al proceso revolucionario de los últimos 7 años. Podemos quedarnos con lo uno o con lo otro. Cada uno siente hacia dónde estuvo dirigido el mensaje. Pero lo que pronunció el Papa en el Parque Bicentenario en su homilía fue aún más claro y decidor. Él dijo: evangelización sin proselitismo. En otras palabras, no se puede utilizar la evangelización ni el evangelio para temas de orden político, partidista, coyuntural. Allí hubo una crítica abierta, por supuesto, a lo que había venido haciendo el gobierno con los mensajes del propio Papa que se difundían en vallas con una serie de pensamientos aislados. Luego, en el Parque Bicentenario, aprovechó la gesta de 1809 para decir que los hombres libres libremente deben hablar. 30 segundos. Criticó abiertamente los autoritarismos y con nombre y apellido mencionó a las dictaduras. En el Parque Bicentenario yo le vi al Papa rayando la cancha,
diciéndole al poder y al Estado, ustedes avanzan hasta aquí, pero los ciudadanos, con lo que tienen, cuentan con un espacio que no puede ser limitado, cercenado, hostigado con medidas de corte autoritario. Pero brevemente, asambleísta Torres, cuando cuestionamos de alguna manera este manejo que se dice que el gobierno habría dado a los mensajes del Papa Francisco, al tener estas lecturas también respecto de lo que fueron sus pronunciamientos ya en el Ecuador, ¿no estaríamos también tomando postura política en ese sentido? ¿No estaríamos cayendo en lo otro que se cuestiona del gobierno? Claro, es que aquellos que presentan y difunden un mensaje aprovechando la visita del Papa tienen que responder por lo que hacen. Los otros, los católicos, que miramos ese tipo de utilización del mensaje papal, nos indignamos. A mí no me gustó para nada que eso se haya hecho. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta sobre lo que le planteaba la asambleísta Torres en un inicio, porque el presidente Correa reivindicó precisamente esta parte del discurso del Papa Francisco a su favor. Efectivamente, ¿ustedes coinciden en que se pudo haber tratado de un pronunciamiento relacionado de alguna manera con el proceso revolucionario de estos últimos años? Mire, de la misma forma que la Biblia no es un documento histórico, es más bien, y hay que entender así, en un momento determinado, para un pueblo determinado, en un tiempo determinado, y a partir de eso mirar todos los símbolos que pueden permitir ahora ayudar a interpretar de mejor forma la realidad, tampoco se puede pensar que el mensaje del Papa es un análisis de coyuntura. El Papa intenta establecer mensajes en profundidad que permitan mirar, juzgar de alguna forma la situación que en este momento se vive, pero también mirando en perspectiva. ¿Qué es lo que es muy nítido, muy claro? Y ya lo había rescatado yo la semana anterior también este aspecto, que hay cambios en el Ecuador. Que hay cambios en el Ecuador, que cuando ahora uno se mira lo que ha pasado en el Ecuador en estos últimos años, estos últimos 8 años, esta última década, obviamente es un Ecuador diferente, es un Ecuador distinto. El Papa es un hombre de fe, pero no es un hombre que de ninguna forma no está informado de los cambios que vienen y que existen en el país, que existen en el continente. Tiene los datos de todo lo que ha significado estos cambios en estos últimos 8 años, que ha permitido dignificar al ser humano, que ha permitido esto que el Papa insiste, avanzar en la dignificación del ser humano, de tal manera que aquí lo que se hace es un reconocimiento a estos cambios importantes, a estos cambios trascendentes que están en función de la dignidad del ser humano. 30 segundos. Y por ello, cuando efectivamente se intenta leer de forma sesgada, fue, entiendo, el señor Lasso el que estableció un tipo de análisis de esa forma, lo que hay es no dar cuenta de estos cambios en general y de esta preocupación central que es la dignidad humana. También en la homilía, tanto en Guayaquil como en la que realizó en Quito, hay una cosa importante, esta relación con la familia y cómo en la familia se procura precisamente generar lazos, como él señaló, valores de gratuidad, de solidaridad y de subsidiariedad. De tal manera que yo diría que es un reconocimiento claro a los cambios que han existido en favor de la dignidad humana en el país en estos últimos años. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Enseguida, al volver estaremos continuando con este debate en torno al mensaje que dejó el Papa Francisco en nuestro país. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, el mensaje del Papa Francisco para el Ecuador. Esto es lo que quedó grabado en la mente y el corazón de los ecuatorianos. Lo revisamos. Ahí es donde vemos que lo importante para el país viene haciendo el Papa a ratificar lo que propone Correa. Él no tiene ninguna razón de ser político en ningún país ni en ninguna situación local. Papa Francisco vino
en misión pastoral, no vino en misión estatal, él vino como el pastor, como el sucesor de Cristo y nada más. Las interpretaciones, como lo dijo su santidad, quedan a criterio de cada quien. Es una fortaleza grande, se ve que Dios está él, porque es de ver la fortaleza que él tiene para hablar y mantenerse todo el tiempo que iba desde de mañana hasta la noche. Es algo pero maravilloso que solamente todos esos debieran de ver. Solamente eso, un ejemplo para todos. Muy sublime, realmente inspiró fraternidad, solidaridad, el respeto al prójimo, el amor a la familia. Porque él siempre habla con amor y aquí en este país lo que más falta es amor. Entonces el Papa eso fue lo que hizo, le llevó su mensaje, entregó amor, ahora la gente tiene que aplicar ese amor que él dio. Es más peor que las sabatinas del Correa, resultó lo del Papa. 4 días de... No soy partícipe. El lunes puede ser en forma indirecta, sí, porque hizo un llamado a la cordura y eso es lo que necesitamos. Ojalá escuchen los dos sectores. Claro, exacto. El mensaje fue para ambas partes. Y bien, asambleísta Torres, avanzamos con usted. Bueno, hemos escuchado a la gente. ¿Cómo hacer para que principios como la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad se vuelvan carne, tal cual y como lo expresó el Papa Francisco? El 24 de mayo, en el mensaje presidencial, se dijo que la democracia no era consenso, sino confrontación. El Papa, en sus mensajes, no definió la democracia, pero sí el camino hacia la paz social. Y él dijo: el camino no es la confrontación, el camino es la apertura de los corazones, el encuentro, en definitiva, de las mentes. Ojalá, luego de lo que dijo el Papa, podamos encontrar un ejercicio democrático que se aleje de la confrontación provocada desde el poder. Inclusive, el propio Papa dijo en el Parque Bicentenario: no nos consideremos perfectos, no nos consideremos dueños de la verdad, no tratemos de imponer aquello que nosotros creemos que es lo cierto y lo beneficioso. Dio un mensaje entonces distinto para la convivencia nacional de la que había venido dando el oficialismo. Y en algún momento, me parece que en San Francisco llegó a decir: la política es la forma más alta de caridad, la política bien hecha, la política que respeta a la familia, la política con la cual no se le despoja al individuo, al ciudadano, de su patrimonio, la política que no hace descansar el bienestar en los impuestos cada día desproporcionados que suelen cobrar los gobiernos. 30 segundos. Entender entonces la política como la más alta forma de caridad supone desafíos que en el Ecuador no los hemos estado asumiendo, porque en general nuestros políticos, y yo quiero excluirme de esa categoría por ahora, estiman que son dueños de la verdad. Y como dueños de la verdad, imponen al ciudadano, olvidándose que el ciudadano tiene razonamiento, voluntad, conciencia y sabe lo que puede hacer. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Luis Fernando, la democracia es fruto de la voluntad de los ciudadanos, efectivamente. Y la democracia no puede ser ni aquí ni en ninguna parte del mundo, puede ser consenso. La democracia efectivamente se caracteriza porque hay contradicción, porque hay proyectos opuestos, porque hay posiciones diferentes. Y lo que de alguna manera caracteriza al proceso democrático es cómo se procesan esas contradicciones, esos criterios opuestos. Y en este sentido, también el Papa nos deja reflexiones importantes, porque no plantea una unidad ingenua. No es que cree ni plantea una unidad ingenua, y esto también él señala, incluso en este símil permanente que utiliza de la sociedad y la familia, él dice: en las familias también existen conflictos, ¿sí? De tal manera que no está pensando en una unidad ingenua en la que no existe contradicción. Eso no es democracia. Más bien, lo que plantea es cómo, a pesar de que pueda existir proyectos diferentes, a pesar de que pueda existir
propuestas absolutamente distintas, pueda seguirse pensando en el bien común. Este símil a mí me parece que es importante ver y señalar cómo en la familia, él dice, todos los miembros en la familia buscan contribuir al proyecto común, y utiliza esta reflexión de que como en la familia, pues diría en ciertas familias, en la mayoría de familias, no se abandona a la persona que está más necesitada, más desamparada. Todo lo contrario, se pone toda la energía para que efectivamente esa persona también pueda desarrollarse. De tal manera que si utilizamos este símil para la idea de la sociedad, diremos, hay que concentrar el conjunto de las energías de la sociedad, pensando sobre todo en los más pobres, pensando en que no existan personas descartables, como decía efectivamente el Papa Francisco. De tal forma que creo yo que más bien cuando plantea la necesidad de encontrar caminos de unidad, de diálogo, está pensando en una sociedad en la que hay puntos de vista diferentes, en las que hay obviamente proyectos distintos, pero que en el marco de eso también se encuentre aquello que es común y sobre todo pensar en los más necesitados, en quienes más requieren atención por parte de la sociedad. Gracias, asambleísta Hernández. Su réplica, asambleísta Torres. En Samanes, en Guayaquil, efectivamente, Virgilio, el Papa puso énfasis en la familia y adicionalmente en el rol de la madre y, por supuesto, en la Virgen. El mensaje fue por allí y desarrolló lo que la familia aporta al crecimiento de quienes pertenecen a ella y finalmente lo que la familia aporta a la misma sociedad. Y entre otras cosas, el Papa pidió respeto a la familia, porque normalmente desde el poder, no particularicemos el Ecuador, pero desde el poder siempre se trata de invadir el espacio de la familia. En el ámbito educativo, por ejemplo, restándole competencias a la familia como esa primera escuela doméstica de la que habló el Papa, o desde el poder con tributos que limitan las posibilidades de crecimiento de las propias familias. No nos olvidemos que hace 3 semanas hubo una crítica absurda desde el poder a las empresas familiares y no hicieron distinción ni siquiera entre las medianas, grandes y pequeñas. Después dijeron solamente a las grandes. Pero, ¿por qué va a ser un defecto que existan empresas familiares? Por allí desde el oficialismo se dijo es que es una aberración del capitalismo. En el verdadero capitalismo no hay empresas familiares. Bueno, pues váyanse con ese capitalismo a otro lado, pero en el Ecuador, donde existen negocios y empresas familiares, respetemos el esfuerzo familiar. Yo veo al menos así, entre otras cosas, el mensaje que el Papa irradió con fuerza y con tanta claridad desde la ciudad de Guayaquil. Gracias, asambleísta Hernández. No se puede tener una visión tan absolutamente y absurdamente material de la familia. Precisamente si algo nos ayuda a reflexionar esta visita del Papa es estos valores que él señaló, cómo en la familia las cosas se dan gratis, cómo existe la solidaridad y la subsidiariedad para pensar en aquellos que son los más necesitados. Esos son valores trascendentes que van por encima de lo material. El tema de los tributos, ya hemos mencionado aquí varias veces, cómo el propio Papa en otros documentos señala la necesidad de que el Estado tenga una política eficaz en el tema de tributos que permita ayudar a los más necesitados. Y aquí, ¿qué es lo que dijo en San Francisco, que profundizó estos temas con la sociedad civil? Él dijo, retomando una frase de San Ignacio de Loyola, que el amor se demuestra más en los hechos que en las palabras, que el amor se demuestra más en lo que se hace que en lo que se dice. Y efectivamente, cuando uno ve esta preocupación global que existe por los más necesitados, por aquellos que no pueden de ninguna forma ser descartables. Esta fue la insistencia del Papa. Nosotros decimos, ahí tenemos una enorme coincidencia. Y ojalá el conjunto de la sociedad ecuatoriana podamos ponernos en sintonía y podamos reflexionar cómo logramos una mayor justicia, cómo logramos una mayor equidad, cómo logramos que todas las energías de la sociedad puedan ayudarnos a pensar en los sectores más necesitados y más desprotegidos de la sociedad. Ese es un elemento vital en este momento. Yo diría adicionalmente que en esta reflexión también hay un elemento importante.
no solo derechos, les dijo a los jóvenes de la Universidad Católica, sino también ustedes tienen una responsabilidad. Ustedes han tenido el privilegio, el derecho, han accedido al derecho a la educación, pero al mismo tiempo tienen un privilegio, tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es con el resto de la sociedad. De tal manera que creo yo que la sociedad ecuatoriana aún tenemos que meditar muchísimo estas reflexiones, porque no son pensadas en la coyuntura, sino pensadas también en el mediano y largo plazo. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y el debate en torno al mensaje del Papa Francisco para el Ecuador. Volvemos. Amigos, estamos ya en el último bloque de Tesis y Antítesis y aquí los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales en torno al tema de esta semana, el mensaje del Papa Francisco para el Ecuador. Asambleísta Torres, avanzamos con usted. Diario El Comercio citaba que tras la visita del Papa Juan Pablo II hace 30 años, no pasó nada. ¿Cree usted que pasará algo esta vez? Y en ese sentido también consultar cuál será el accionar de la oposición de aquí en adelante. Pasó mucho luego de la visita del Papa Juan Pablo II. En aquel entonces era presidente León Febres Cordero. El país se encontraba en un estado de convulsión porque había una oposición radical, muchas veces desleal con el propio proceso democrático. En el Ecuador no tenemos esa circunstancia de deslealtad con el proceso democrático. Sí existe una ciudadanía que se ha movilizado y que protesta. Pasó mucho con la visita del Papa Juan Pablo II. Él estuvo inclusive en la provincia de Cotopaxi, reunido con los indígenas, tuvo un encuentro con la juventud, con los intelectuales. Luego de la visita del Papa Francisco, indudablemente que ya está pasando mucho en el país. El Ecuador ¿Cómo lo evidenciamos? Primero, con la gran movilización de ecuatorianos. Nunca se ha visto un Ecuador tan movilizado alrededor de una persona, de la fe y de los valores. Ese solo hecho es sumamente importante. Bueno, es que no es cualquier persona también, por ¿no? supuesto, la devoción, se movilizaron. Más allá de que uno sea católico o cristiano, allí estuvieron. Luego, la riqueza misma del mensaje. Un católico entiende y sabe que la opción primera es con los pobres. La opción preferencial con los pobres, la caridad, no que el Estado dé caridad por uno, la que uno da es indudablemente la más importante. Y claro, el Papa trasladó esos valores, nos habló de la caridad, de la opción preferencial por los pobres, pero nunca habló de redistribución a cargo del Estado, porque si en algo la Iglesia ha sido coherente, vertebrada, ha sido en condenar el estatismo, el dirigismo, el intervencionismo. En la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, uno encuentra críticas abiertas del Papa Francisco a ese capitalismo mercantilista, a ese capitalismo de casino, que permite que abusen y se enriquezcan aquellos que generalmente están cerca del poder político. Pero en Evangelii Gaudium, él no cuestiona ni descalifica el mercado, la propiedad privada, la capacidad de la gente para producir, para generar bienestar o riqueza. Critica aquello que yo también critico, ese capitalismo mercantilista que permite que sean ganadores aquellos que están cerca, por lo general, al poder. Entonces, entender en su debida magnitud el mensaje papal, de hecho, nos está ayudando. Lo que yo espero es que podamos, en los días que vienen, encontrar puntos de contacto. El gobierno debería dejar de provocar a la ciudadanía. En la oposición igualmente deberían estar claramente identificados aquellos que van por una ruta de choque y aquellos que estamos en la oposición para defender los derechos de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, con usted en este bloque me gustaría detenerme en un aspecto que fue altamente destacado por muchos y tiene que ver con el pronunciamiento que hiciera el Papa Francisco en torno a este diálogo sin exclusiones. Sobre el diálogo dijo, y me permito leer, el diálogo es necesario, es fundamental para llegar a la verdad, que no puede ser impuesta, sino buscada con sinceridad y espíritu crítico. Ustedes el pasado jueves dijeron en una rueda de prensa o hablaron sobre el tema del diálogo. ¿Cómo se encaminaría este
A propósito de este contexto, del mensaje también que dejó el Papa Francisco, concretamente, ¿va a ser posible efectivamente incluir a todas las fuerzas sociales, que todos sean protagonistas? A todas aquellas que efectivamente tengan voluntad de diálogo, que esto es prioritario. Solo quisiera realizar algunos apuntes respecto a lo que dice Luis Fernando. En primer lugar, el ambiente no es para nada similar al que encontró Juan Pablo II hace 3 décadas. Recordemos que 20 días antes, efectivamente, de la llegada del Papa Juan Pablo II, aquí en el gobierno de León Febres Cordero, se mataron a 8 personas, de tal manera que el ambiente no era el mismo, y el ambiente de ninguna manera es el mismo. Ahora, y esto se ha podido evidenciar, la violencia no viene, la violencia no se genera desde el Estado ni desde el gobierno, sino más bien son otros sectores interesados en provocar violencia. Por eso, yo esperaría que en esos sectores pueda haber también una reflexión. Vuelvo a lo que decía en el bloque anterior respecto a las palabras del Papa. No es una unidad ingenua. Aquí puede existir, efectivamente, personas que no quieran tener voluntad de acordar. Y es su derecho. Puede existir actores que no quieran ningún tipo de diálogo, y es su derecho. Para eso existen los mecanismos democráticos a través del cual puedan preguntarle al pueblo ecuatoriano qué proyecto es el que el pueblo ecuatoriano prefiere y el pueblo ecuatoriano pueda decidir. Pero, asambleísta, en algunos casos no necesariamente es falta de voluntad, sino una supuesta falta de apertura para compartir estos criterios. Pero, a ver, básicamente, aquí vuelvo al tema, más que las palabras, los hechos, como mencionó también el Papa Francisco. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos días que precisamente da cuenta de esa voluntad? En primer lugar, se retiró proyectos que generaban inquietud. Dijo, muy bien, vamos a debatir esos proyectos. Y luego hay una convocatoria a un diálogo nacional. Frente a esa convocatoria a un diálogo nacional, más bien hay sectores que responden con violencia y buscando generar de forma permanente la confrontación, el enfrentamiento, la violencia. Yo vuelvo a decir, esos sectores tienen el absoluto derecho de no ir al diálogo. Hay sectores que tienen todo el derecho de no buscar coincidir. Y para eso existen los mecanismos democráticos. El pueblo ecuatoriano sabrá decidir cuando hay proyectos diferentes. Lo que no pueden es seguir insistiendo en actos de violencia que confronten a los ecuatorianos, que enfrenten a los ecuatorianos, que tengan la posibilidad de plantearle otro proyecto al pueblo. Muy bien, eso es parte de la vida democrática, vuelvo a señalar. 30 segundos. Yo solo insistir en estos 3 valores: la gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad. La gratuidad que permita que haya mayores oportunidades para todos, al igual que en la familia no se descarta un hijo. Para todos, para también aquellos sectores que no tuvieron la posibilidad de tener importantes recursos al momento de nacer. La solidaridad, una sociedad que sea capaz de conmoverse con la suerte del conjunto social. Y la subsidiariedad, el papel, y ahí que debe tener el Estado para poder desarrollar la justicia social. Estos son elementos importantes y eso está también planteado en Evangelii Gaudium. Seguramente nos va a tocar leer juntos para ver que sí hay una posición crítica respecto de la globalización del mercado y respecto también del papel que debe tener el Estado para generar esas condiciones de igualación social. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, sin duda no podíamos dejar pasar la oportunidad para hacer este análisis en torno a lo que fueron los mensajes que el Papa Francisco dejó en nuestro país. Respecto de aquellos, las opiniones y los criterios son diversos. Ustedes han escuchado a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos como siempre por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.